Hola hermanos, bienvenidos a este nuevo capítulo. Te invitamos a que te suscribas, es gratis, le des like y nos dejes tus comentarios para que podamos mejorar y llegar a más y más hermanos con el mensaje de Cristo. De antemano, que Dios te bendiga. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, del 3 al 42. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: No te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó: ¿No está escrito en su ley, yo les he dicho, ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy su anfitriona y estoy encantada de arrancar con esto. Y yo estoy listo para entrar en los detalles. El texto no nos da un preámbulo suave, ¿sabes? Arranca en el clímax absoluto. Cero contexto previo, directo a la acción. Sí, nos dice que, en cuanto Jesús termina de hablar, los judíos, de inmediato, recogen piedras para apedrearlo. O sea, no hay una transición gradual del debate a la furia. Claro. Hay un salto instantáneo, de escuchar un discurso a buscar un arma letal. Están listos para ser jueces y verdugos en cuestión de segundos. Y precisamente ante esa inminencia de muerte, ocurre el movimiento táctico que cambia las reglas del juego. Porque frente a una turba con los músculos tensos, lista para lanzar el primer golpe fatal, la respuesta no es la evasión física. Jesús detiene la violencia inminente lanzando una pregunta que de verdad parece venir de un universo paralelo por su frialdad lógica. Les dice: He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Exacto. Lo que vemos aquí no es una simple táctica dilatoria para ganar tiempo. No es solo para distraerlos. No, es un intento deliberado de forzar un cambio de paradigma en la mente de los atacantes. Y lo fascinante, lo que a mí me vuela la cabeza, es que la multitud no ignora la pregunta, la responden. Caen en la dinámica. Sí, y al hacerlo, articulan el verdadero motivo de su hostilidad, lo que cambia por completo el eje del debate. Pasamos de las acciones a la identidad. Y ahí es donde el texto da un giro. Los judíos le aclaran: No te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. La supuesta identidad inaceptable de quien hace las obras cancela y destruye por completo el valor intrínseco de esas buenas acciones. Pues porque estamos lidiando con lo que en filosofía se llamaría un error categórico masivo. A ver, para entender a los atacantes, debemos comprender el peso tectónico de la acusación de blasfemia en su cosmovisión. En su marco mental, no existe una separación clínica entre la acción y el actor cuando se trata del orden cósmico. Hay una línea roja, absoluta e inquebrantable, entre la humanidad y la divinidad. Es un límite que no se puede cruzar. Exacto. Si un hombre pretende ser Dios, está cometiendo la máxima rebelión posible contra la realidad misma. Por lo tanto, cualquier obra buena que acompañe esa rebelión no se percibe como una virtud aislada. Se contamina. Sí, se percibe como una anomalía peligrosa, digamos, un fruto envenenado por la raíz de la herejía. O sea que la herejía contamina la obra, sin importar el beneficio práctico que ésta traiga. En su lógica, aceptar la bondad de la obra implicaría dar un paso hacia la validación de la fuente.
Y si la fuente es considerada la encarnación de la blasfemia, validar la obra es participar en la destrucción de su propia ley y su propio mundo. ¡Guau! Pero fíjate que al invocar la palabra blasfemo, la multitud involuntariamente mueve el conflicto del terreno de la indignación moral al terreno de la jurisprudencia. Han invocado la ley. Y ese es un error táctico de su parte. Completamente. Porque al hacerlo, le entregan a su oponente exactamente el manual de reglas que necesita para construir su defensa. El contraataque que sigue prescinde de cualquier demostración sobrenatural. Así es. Jesús no responde haciendo caer fuego del cielo. Responde utilizando el marco legal y textual de sus propios verdugos. Decide litigar en la corte de sus acusadores utilizando sus propios precedentes, ¿no? Literalmente, cita la ley de forma directa. Les dice, no está escrito en su ley, yo les he dicho, ustedes son dioses. Y sobre esa base, construye un argumento deductivo de menor a mayor que es letal. Sí, es una maniobra brillante. Argumenta que si a personas ordinarias, a quienes simplemente se les dirigió la palabra, la propia escritura los llama dioses, y aquí inserta la cláusula clave. La escritura no puede equivocarse. Esa es la pieza central del argumento. Exacto. Entonces, si eso es cierto, ¿bajo qué lógica pueden llamarlo a él blasfemo por decir soy hijo de Dios, siendo alguien a quien el Padre consagró y envió? Es el equivalente, para quienes nos escuchan, a presenciar a un abogado defensor acorralado. Ajá. Que de pronto extrae un precedente olvidado de la propia constitución de su país, extraído del propio libro de reglas del acusador para desmoronar por completo el caso del fiscal. Y el genio de esa maniobra legal radica enteramente en esa cláusula que mencionas. La escritura no puede equivocarse. Un jaque mate. Literalmente. Si deciden atacarlo y condenar el uso del lenguaje divino para un humano, entonces invalidan su propio texto sagrado que ya lo hizo en el pasado. Pero si deciden respetar la elasticidad de su propio texto sagrado, entonces tienen que soltar las piedras y retirar la acusación de blasfemia. Los obliga a elegir entre destruir a su objetivo o destruir la integridad de su propia ley. Exactamente. Y al mismo tiempo cambia sutilmente el eje de la discusión. Los saca de la fijación visual de su humanidad física y los introduce al concepto de consagración. Claro. Les dice, a ver, si su texto permite usar ese título para humanos comunes, imaginen el precedente legal aplicable para alguien con una consagración única. Crea un callejón sin salida intelectual perfecto. Sin embargo, la historia nos demuestra que la victoria lógica no equivale a la resolución del conflicto, una turba rara vez es desarmada por un silogismo impecable. Tristemente. Y ahí es donde el texto toma un giro hacia el pragmatismo puro. Porque al notar que la parálisis cognitiva no disminuye la intención de violencia, Jesús pivota. Cambia de estrategia otra vez. Sí, deja atrás el argumento legal e intenta construir un puente de salida basado nuevamente en la evidencia dura. Hace una concesión que, si la analizas de cerca, es asombrosa por su apertura. ¿A qué te refieres? A la frase, si no hago las obras de mi Padre, no me crean, les otorga el permiso explícito de dudar de su identidad si no hay respaldo empírico. Pero añade la contraparte. Ajá. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. O sea, está ejecutando una separación deliberada entre el mensaje y el mensajero. Olvídense de mi discurso y vean los datos. O sea, los actos que no pueden negar que ocurrieron. Les pide que los usen como un puente cognitivo. Les pide que caminen sobre ese puente de datos objetivos, esperando que la abrumadora evidencia de las acciones los lleve gradualmente a aceptar la premisa mayor. Incluso si esa premisa resultaba inaceptable al principio. Exacto. Es un llamado al pensamiento crítico por encima de la reacción dogmática. Pero la tragedia narrativa del relato es que ni la lógica legal impecable, ni la oferta de basar todo en el método empírico de las obras, logran desactivar la amenaza. El puente cognitivo es rechazado. La furia les gana. Sí, el texto dicta que trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. El fracaso del lenguaje y la razón desemboca de nuevo en la ruptura física. Al no poder refutarlo, intentan capturarlo, y esto fuerza el cambio de escenario. Y es un cambio drástico. Pasamos de una claustrofobia intelectual y un ambiente sofocante al borde del linchamiento en la ciudad a un retiro abierto. Se respira un aire distinto. Totalmente.
El texto narra que Jesús cruza al otro lado del Jordán, regresando al lugar exacto donde Juan había bautizado en un principio, y se instala allí. Y ojo, porque este cambio no es meramente un dato en un mapa. Es una transición psicológica y temática profunda. ¿Cómo así? Abandona un espacio caracterizado por la rigidez mental, el marco legal estricto y la hostilidad inquebrantable, para regresar a un sitio de memoria histórica. El Jordán, y específicamente el lugar donde Juan operaba, representa el sitio fundacional donde comenzó la validación pública de su movimiento. O sea, es un repliegue hacia la raíz del mensaje. Exacto. Lejos de las instituciones que lo rechazan. Y el impacto de este cambio geográfico se hace evidente de inmediato en la receptividad. El texto menciona que muchos acuden a él en el Jordán. Y fíjate, tenemos al mismo hombre, emitiendo las mismas palabras, afirmando la misma identidad asombrosa. Sí. Pero la nueva multitud reacciona de manera radicalmente opuesta. Hacen una observación que funciona como la clave de bóveda de todo el relato. Dicen, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan decía de este era verdad. Es un análisis completamente distinto. Y el resultado final es contundente. El texto dice, y muchos creyeron en él allí. Es el contrapeso analítico perfecto a la primera escena. Mientras la turba en la ciudad fragmentó la realidad para proteger su ideología, esta nueva multitud en el río logra sintetizar la información. Pero a ver, analicemos la naturaleza de esa síntesis. A mí me resulta sumamente curioso que la nueva multitud haga tanto énfasis en una carencia. En lo de los signos. Ajá. Subrayan específicamente que Juan no hizo ningún signo o milagro. ¿Por qué la ausencia de obras empíricas en el predecesor se convierte en la pieza clave que los convence de aceptar las afirmaciones extraordinarias de quien llega después? Pues porque ilustra perfectamente cómo funciona la memoria colectiva y la validación retroactiva. Mira, la multitud a las orillas del Jordán procesa la información conectando dos líneas de tiempo. Tuvieron a Juan en ese mismo lugar, una figura con una autoridad moral indiscutible y un mensaje poderoso. Ajá. Pero su perfil estaba empíricamente incompleto, porque carecía de signos u obras extraordinarias. Años después, llega Jesús a ese mismo escenario y trae consigo no solo un mensaje, sino el peso abrumador de las obras empíricas. Ya entiendo. O sea, completa el perfil que había quedado a medias. Exactamente. La nueva audiencia realiza el trabajo cognitivo que la turba enfurecida se negó a hacer. Toman las obras irrefutables del presente y las usan para validar retrospectivamente las palabras del pasado. ¡Qué interesante! Al confirmar que Juan tenía razón, el marco completo adquiere sentido. Las acciones validan al mensajero anterior y el mensajero anterior valida la identidad del actor presente. Es un rompecabezas donde todas las piezas encajan perfectamente. Lo cual nos empuja a trasladar este análisis milenario a nuestro presente. Porque más allá de la exégesis de un texto antiguo, la anatomía de este conflicto es un manual sobre cómo evaluamos la verdad y procesamos afirmaciones extraordinarias en la actualidad. Y la relevancia de esto es innegable para nuestra audiencia hoy en día. Porque vivimos en una era caracterizada por la sobreinformación, ¿no? Totalmente. Donde figuras públicas, instituciones y hasta los algoritmos nos bombardean con afirmaciones desproporcionadas sobre la realidad. Y por eso, el texto nos ofrece una herramienta de pensamiento crítico súper duradera: la separación del discurso y la métrica de las obras. Nos advierte que cuando nos enfrentamos a disonancias entre lo que alguien dice ser y lo que realmente hace, debemos buscar el puente empírico. Ir a los datos duros. Exacto. Si las acciones visibles no respaldan la narrativa de identidad, la duda no solo es válida, sino necesaria. Pero, inversamente, si los datos empíricos consistentes respaldan el mensaje, el escepticismo puro deja de ser una herramienta analítica y se convierte en simple rigidez intelectual. Al igual que la multitud con las piedras. Exactamente igual. Pues nos obliga a preguntarnos si de verdad le estamos analizando la evidencia frente a nosotros o si simplemente estamos defendiendo nuestro marco de creencias a cualquier costo. Y bueno, para cerrar esta inmersión profunda y dejar a quienes nos escuchan con algo en qué pensar, vale la pena detenernos a reflexionar sobre ese último movimiento geográfico que resolvió el conflicto. El cambio al otro lado del río. Sí, porque las acciones no cambiaron, el mensaje no cambió, las pruebas empíricas eran exactamente las mismas en ambos lugares.
Sin embargo, presenciamos cómo esos mismos elementos resultaron en un intento de asesinato en medio de la ciudad y en una devoción intelectual y emocional profunda a las orillas del río. Es una dicotomía que desafía por completo la idea de que la evidencia habla por sí sola. Hinchamiento a la aceptación absoluta, la pregunta es, ¿hasta qué punto nuestras convicciones están verdaderamente dictadas por la lógica y la evidencia que observamos? Es una gran pregunta. Y por otro lado, ¿hasta qué punto la verdad que estamos dispuestos a aceptar depende simplemente del contexto, de la geografía y del lado del río en el que decidimos pararnos al escucharla? Es una reflexión muy necesaria la próxima vez que evaluemos el currículum de la realidad. Sin duda lo es. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.